Hoy vamos a estar haciendo un tour por los mercados populares del norte de Lima. Nos vamos a ir al mercado de Puente Camote. Vamos a ver qué se vende allí, qué hay en esos comercios, cómo es su gente. Vamos a hacer este tour. Nos vamos. Ahora sí, ya estamos llegando aquí al mercado de Puente Camote. Vamos a ver qué es lo que hay ahí adentro. Hay muchos puestos fuera. En Lima, los mercados populares están por todas partes. En la gran mayoría de los distritos que conforman Lima metropolitana es posible encontrar por lo menos uno de estos importantes mercados. Este mercado está muy cerca de la avenida Carlos Izaguirre y está en el cono norte. Vamos a entrar. Desde que uno entra ve estos puestitos donde venden de todo acá. Aquí vemos papel higiénico, servilletas, mírese todo con chicha morada. La chicha morada es una bebida preparada con maíz morado. Y acá tenemos lo que es un puesto de venta de frutas. Acá las frutas siempre frescas. Y vamos a caminar por acá. Vemos galletitas, es variedad. Aquí hay de todo en estos supermercados. No es supermercado, es mercado popular, me equivoqué. Mira, sandía. Vamos a seguir caminando, vamos viendo. Hay bastante gente en el mercado en este momento y mayormente este mercado se pone full, pero full, lo que son sábados y domingos. Ya los días de semana es un poquito menos, pero de igual forma siempre hay gente por acá caminando y esto, bueno, siempre hay compradores en este mercado. Acá hay plátano, yo le compro a este señor plátanos. Aquí vemos los pollos los colocan de esta manera y los mantienen así sin refrigeración. Bueno, vamos viendo, allá vemos un puesto de venta de comida y por acá hay otro de víveres. Vamos caminando por acá, vamos caminando, aquí venden un ceviche y vamos por este lado, vamos viendo. Hay bastante gente. Cuesta moverse entre el poco de gente que hay. La cantidad de personas es abundante. Vamos a ver qué más hay por acá. Y bueno, hay bastantes puestos con ventas de frutas, hortalizas. Esto es muy típico de acá, que venden este puestico que está aquí al lado, que venden estas, son como unas salsas molidas. Es muy característico de estos mercados. Vamos caminando, pues estos los pescados súper frescos, el pescado, ahí vemos lo que es bonito y un tipo de pescado, el que más se vende por acá. Este caso es bonito y vemos eso que es un tiburoncito, eso se le dice en Venezuela cazón, acá le dicen toyo. Vamos, mira, está súper fresco ese pescado, de verdad. Vamos a ver qué más hay por acá. Pescado. Vamos a seguir en nuestro recorrido. Me van a disculpar que a veces no enfoco bien, pero lo que pasa es que la cámara la tengo oculta, la llevo colgada en el cuello. O sea, va disimulada precisamente porque quiero grabar sin que las personas sepan que estoy grabando y que de esta manera sea así como tipo investigación, tipo documental. Y por eso la llevo así. O sea, porque cuando la gente ve que hay una cámara, entonces como que comienzan o se espantan o comienzan a posar. Y lo que quiero con esto es un video lo más natural posible. O sea, que las personas muy natural, cómo compran, cómo hacen su mercado, sin que se den cuenta, por supuesto, de que se está grabando algo, pues. Entonces por eso tengo la cámara en esta modalidad tipo agente secreto. Por acá hay un puesto donde venden granos y mira lo que está acá. Caraotas negras. Wow.
Muchos de estos mercados han incorporado alimentos que normalmente los venezolanos comemos, y esto por la gran población de venezolanos que se encuentran actualmente en Perú. Y bueno, los mercados se adaptaron a esta demanda y por supuesto, bueno, ofrecen esos productos. Bueno, yo he llegado a ver en estos mercados hasta queso llanero, que es un queso muy particular, muy típico de Venezuela. Es un queso blanco, fresco, duro y bueno, súper rico. También he visto casabe, catalina, que son, bueno, alimentos que para uno, bueno, son muy representativos de ser venezolano, pues. En estos mercados es típico ver a las personas con una maletica. Allí van colocando toda su verdura y la transportan de una manera muy fácil. Mira esta maletica que está acá. Mira, por acá hay algo que es similar como una papa que se llama oyuco. Este tubérculo que es así medio rosadito. Vamos a seguir caminando. Acá otra señora con su maletica. Y esto es algo que es muy, pero muy típico de acá. Cargar todos los vegetales metidos en esa maleta. A mí particularmente me gusta mucho venir a estos mercados por lo pintoresco de su gente y bueno, porque uno aprende muchísimo de la cultura de este país. En estos mercados, bueno, te vas a codear con gente de diferentes tipos y aprendes muchísimo, pero muchísimo de su cultura. A mí me gusta comprar en estos puestos donde venden semillas, porque yo soy muy fan de las semillas. Ay, mira esas frutas, coco, qué rico. Me encanta el coco. Chicharrón de pota en 8 soles. El chicharrón de pota es calamar, un calamar que lo hacen como frito, tempurizado, empanizado, que queda muy rico. Este es un puesto de venta de comida de la selva. Venden una cecina, que es una carne seca muy rica. Esta señora del sombrero que me ha pasado como 20,000 veces por delante de la cámara es mi mamá, que me la traje para recorrer el mercado, y por eso ella va adelante guiándome por dónde vamos a caminar, y por eso es que la ven frecuentemente en el video. Fíjense, en este puesto que está acá adelante venden causa y papa rellena. La causa es una preparación muy típica, muy tradicional de acá del Perú, al igual que la papa rellena. Me encanta la causa, míralas, se ven ricas, muy ricas. Hola, ¿qué precio tiene la causa? 4. ¿Y la papa rellena? La causa está en 4 soles y la papa rellena está en 3 soles. Está a un precio bastante solidario. Bueno, vamos a seguir por acá viendo qué hay. Y vamos por acá, mira que hay un puesto de cuestiones así como medias esotéricas. Hay piedras, hay figuritas chinas. Sí, es un puesto de venta de productos esotéricos. Esto siempre, en todos los mercados populares como este, siempre hay un puesto como ese. Acá tenemos las carnes. Generalmente las carnes veo que siempre las tienen así sin refrigeración, las tienen expuestas, y bueno, la gente viene y pide, la toca y dice quiero de esta, y la agarra, la manosea. Pero eso es algo tradicional de acá. Esta es otra cosa que yo veo en algunos mercados populares como este de Puente Camote, que alrededor hay muchas sombrillitas y muchos puestos de venta de hortalizas, frutas y bueno, otras cosas también que venden en la parte externa del mercado. Es muy característico esto de algunos mercados, estas sombrillitas como lo mencioné. Y por lo general estos puestos que están afuera tienen un precio un poquito más económico que los puestos que se encuentran dentro del mercado.
Entonces, a veces las personas buscan esta otra alternativa y compran fuera del mercado, y por eso digo que proliferan estos puestos, ya que ellos ofrecen un mejor precio. Bueno, por acá cerca hay un puesto de venta de mangos, pero el olor es impresionante. Qué rico huelen estos mangos. Es impresionante el olor, se siente a distancia. Ya vemos arándanos, y esto es pitahaya o fruta del dragón, también creo que le dicen. Pitahaya. Esto es muy característico de algunos vendedores. Ellos llaman a los compradores de esta manera, y a esto acá en Perú se le dicen jaladores. O sea, una persona que llama a las personas en un tono así como esta señora, que lo hace bastante fuerte. Y bueno, para uno venirse a estos mercados, uno se viene bien cómodo, bien deportivito, porque hay que caminar, y a veces en esta temporada hace calor. Estamos en verano en este momento y hace bastante calor. Entonces, con la cantidad de personas, uno también siente que se intensifica la temperatura. Estos baldes son aceitunas. Acá la gente come aceitunas en el desayuno con pan. Eso me ha llamado mucho la atención. Acá hay otro puesto de ventas de mango. El olor a mango es full. Creo que estamos en temporada de mango, porque hay bastante mango. Vamos a ver qué es lo que está vendiendo esta señora que está acá en el suelo. Vamos a preguntarle, a ver. Huesos para el dolor articular, todo lo que es articulaciones. También tiene bastante yodo para quemar la grasa, activa la tiroides por lo que contiene yodo, contiene bastante proteína, potasio, calcio para el hueso, yodo y zinc. Esto suple una carne, Son como algas. Son algas marinas. ¿Dónde los encuentras? Dentro del mar, en los arrecifes. ¿Cómo se prepara? Hay diferentes maneras de preparar. Puede hervir juntamente con su sopa. También lo puede poner en contacto con el agua. Entonces, al colocar en agua, esto va a hidratar, va a hinchar como si fuera un tallarín. ¿Cómo se llama? Alga marina. Haz esto, guapa, mira, coges una jarrita, ¿no? Ya, en la jarrita le agregas así. Lo lavas y agregas, le viertes el agua, lo tapas, el recipiente. Puede ser 3, 4, 5 horas, puede ser toda la noche para el día siguiente. El agua se torna espesa, como gelatina, como pata de pollo de toro. El agua se toma y esto se come. Es digestivo. Ahora, en tal caso también lo puede, ya hidratado, lo puede licuar en papaya, jugo de piña. También lo puede picar, echar en ensalada, en guiso, en ceviche. Yo le digo como un consomé, así como un chupe. ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? ¿Ah? ¿Qué precio? Un paquetito. Al hablarle de un paquetito, yo le hablo de un paquete así. Un ratito, un paquetito. Ya, un paquetito así tiene el valor de 5 soles. 3 paquetes por 10 soles. Así está. Para la piel, hueso, cabello, problemas artríticos, reumáticos, quemador de grasa, contiene potasio, calcio, sí. Alga marina, guapa, alga marina, y es digestivo, sí. Lo de acá y es para el riñón, para la inflamación. Gracias, gracias, amigo. No se preocupe. Por sus angostos pasillos uno encuentra de todo: frutas, verduras frescas, carnes de todas las especies, granos, enlatados, productos de limpieza, artículos para la casa, artículos religiosos y hasta rituales. Artículos de costura, zapatería, peluquería, ropa, accesorios, tiendas de regalos, golosinas, almuerzos, por un muy buen precio. Hola, ¿qué precio tiene la flor de Jamaica? 2 soles. Gracias. 2 soles.
En conclusión, los mercados populares de Lima son una experiencia única y una parte integral de la cultura de la ciudad. Desde los más pequeños hasta los más grandes, estos mercados ofrecen una amplia variedad de productos, desde frutas, verduras, hortalizas, carnes, pescado, así como una amplia selección de especias y productos típicos peruanos. Bueno, por este lado lo que veo son más cosas, bueno, venden verdura también, pero veo más como cuestiones así como de ropa, medias, zapatos y ese tipo de cosas que es lo que están vendiendo por acá. También hay unos puestos ambulantes que venden como postrecitos. Mira, por acá es pura ropa y artículos de plástico, carteritas, bolsos, morrales. Es variadito lo que venden por esta zona. Y plásticos. Y mira lo que va por acá. Esto es chicha venezolana. Vamos a probar esta chicha. ¿Qué precio tiene la chicha, amiguito? 250, 355, ¿no? Dame una de 3, por favor. Está bien. Bueno, qué sorpresa encontrar chicha venezolana en el mercado de Puente Camote. No podía irme sin probar esta chicha. La chicha es una bebida que siempre me trae recuerdos. Recuerdo de cuando estaba en la escuela que siempre salía y compraba mi vaso de chicha. Casualmente en el mercado de Puente Camote me encontré una chicha venezolana. Y si te gustó el video, apóyame para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Dale like y suscríbete. Chicha venezolana.